Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. El punto 124. ¿Qué significa casarse con alguien? Casarse con alguien significa entregarse por completo. Hombre y mujer deben vivir juntos con todo aquello que son, tanto corporal como espiritualmente, y estar ahí siempre el uno para el otro. El matrimonio se extiende a todos los ámbitos de la vida. En el matrimonio, que es donde el encuentro sexual encuentra su debido lugar, el amor entre el hombre y la mujer se vuelve fructífero. Pues el matrimonio se halla en el principio orientado a convertirse en una familia con hijos. Por todas estas razones, no tiene sentido hablar del matrimonio homosexual, aunque los cristianos no deban discriminar a aquellos que hayan optado por una unión con otra persona del mismo sexo. Es el punto 124 del DOCAT, ¿no? ¿Qué significa casarse con alguien? Bueno, entonces aquí las afirmaciones principales de este punto, que como os podéis imaginar, pues esto daría para un comentario mucho más prolongado, pero las afirmaciones principales. Significa entregarse por completo. De hecho, pues cuando se hacen esas preguntas, ¿no? Pues Miguel, quieres a María como esposa y promete serle fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad. Está hablando de una totalidad, está hablando de un firmar un cheque en blanco. No es, oye, te entregas si las cosas van bien, si según lo previsto, si según los planes que hemos trazado. No. Es una entrega incondicional. No sé si viviremos debajo del puente. No sé si viviremos en un palacio, pero me es igual. Estaremos unidos para siempre y afrontaremos juntos todos los retos que nos vengan. Eso es la donación de totalidad. Eso es el matrimonio. Y por eso dice aquí que el matrimonio es el lugar en el que el encuentro sexual tiene el sentido. ¿Por qué? Porque la entrega sexual es decirse con el cuerpo, es expresarse, ¿no? A través de la sexualidad, ese todo tuyo soy, ese me entrego a las alegrías y en las penas, eso, dicho corporalmente, es la entrega sexual. Entregarse sexualmente, darse todo corporalmente, cuando en la vida no es verdad que tengamos una plena decisión de entregarlo, hay una mentira, una disociación entre cuerpo y alma. La letra y la música no conjugan. Estás diciendo una cosa con la letra que la música es distinta. O sea, digamos, el matrimonio tiene como esencia la firme decisión, la determinada determinación de entregar la vida para siempre. El amor no solo es un sentimiento momentáneo, sino que es una determinada determinación, una decisión plena, madurada, de entregarse para siempre. O sea, como veis, pues claro, estamos hablando de una concepción del amor. Por eso me habéis escuchado tantas veces repetir esa frase de Chesterton que dice: no solo es el amor el que preserva el matrimonio, también es el matrimonio el que preserva el amor. Ojo, esto es muy importante. Es que el matrimonio es una determinada determinación que al mismo tiempo no es puro voluntarismo, sino que es un vínculo habitado por el Espíritu Santo. Sí, o sea, al mismo tiempo que se ha manifestado una determinada determinación, esa determinada determinación no ha nacido de puro voluntarismo, no, ha sido dada a luz por una vocación que Dios nos ha dado y está asistida por ese vínculo habitado que es el matrimonio, ese vínculo habitado que es el Espíritu Santo que se compromete a unirnos, ¿no? En algunos ritos especialmente orientales, pero vamos, también en el latino, en algunos ritos se suele remarcar en el momento del matrimonio el poner un lazo entre los cónyuges, ¿no? Un lazo, como a modo de yugo en el sentido de decir, el Espíritu Santo te une, te aúna.
Y termina diciendo, ¿no? Este punto, dice, cómo está otro elemento esencial, ¿no? del matrimonio, en ese compartirlo todo, en esa complementariedad, en la diversidad que Dios ha puesto entre el hombre y la mujer, está el de estar abierto a la transmisión de la vida. Es constitutivo del matrimonio el estar abierto a la transmisión de la vida. Es que incluso si un matrimonio está cerrado a la transmisión de la vida, es motivo de nulidad. Si en un tribunal eclesiástico allí se puede demostrar como un hombre y una mujer se desposaron sacramentalmente teniendo una decisión de estar cerrados a la transmisión de la vida, a ver, eso es motivo de no solo de un pecado personal, sino de nulidad matrimonial. Ese matrimonio no existió porque se le negó uno de los elementos claves, ¿no? También por eso dice, no tiene sentido hablar del matrimonio homosexual. A ver, es una contradicción in terminis hablar de matrimonio homosexual, pero ¿qué sentido tiene el matrimonio homosexual? Ni responde a esa diversidad de hombre y mujer en la que Dios nos ha creado, ni tiene capacidad de abrirse a la transmisión de la vida, ¿no? Dice, añade que nosotros, por cierto, que eso fue bien claro, parte de esa entrevista que en La Sexta se le realizó al Santo Padre cuando se le preguntó por ese tema. El Santo Padre dijo, una cosa obviamente será la tendencia homosexual, y otra cosa distinta, o sea, será el juicio que hace la Iglesia sobre los actos homosexuales. Es decir, la Iglesia no dice que la tendencia homosexual en sí misma sea responsabilidad o pecado de nadie, bastante, todo lo contrario. Muchas veces es una expresión de una herida en la que alguien está siendo una víctima en gran medida de muchas historias, que cada una será única e irrepetible. Pero el Santo Padre distinguió eso, ¿no?, en esa entrevista, y además recuerdo que al entrevistador le dijo, oiga, una cosa es que usted tenga una tendencia iracunda y otra cosa es que usted se deje llevar, ¿no?, por esa tendencia iracunda. Recuerdo que el Santo Padre le dijo al entrevistador, bueno, pues aquí mismo también, obviamente, este tipo de distinciones, también el DOCAT en este punto 124 nos viene a decir que nosotros tendemos siempre, incluso cuando alguien obre de manera contraria a la ley moral cristiana, tendremos siempre un respeto grande hacia él, pero cuando hablamos de respeto y de no discriminación, obviamente no estamos con ello diciendo la confusión de conceptos, porque no discriminar no quiere decir no distinguir, no diferenciar. Son cosas, discriminar y diferenciar y distinguir son términos que hay que saberlos, cada uno interpretar adecuada y correctamente. Bueno, pues como veis, el punto 124, ¿qué significa casarse con alguien? Pues creo que hace una brevísima explicación de cómo el matrimonio es pues un don de Dios creado, ¿no?, para que en esa diversidad y complementariedad que Dios ha creado al hombre y la mujer se expresen, Dios asista sacramentalmente a esa donación de ambos, abierta a la transmisión de la vida, para que lleguen a ser pues iglesia doméstica y presencia de Dios ante el mundo. Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es.
Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Punto 125. ¿Qué significado tiene el matrimonio para la familia? El matrimonio es el fundamento de la familia. Antes incluso de convertirse en un sacramento, y por ello en un importante signo de salvación de Dios, constituye, a base de la convicción y de la experiencia de la Iglesia, la base óptima para la vida en común del hombre, mujer e hijos. Solo dentro del matrimonio se puede garantizar una confianza incondicional, que no puede ser relativizada por el paso del tiempo ni por cualquier otra delimitación. De este modo, a todos los miembros de la familia se les concede el espacio necesario y propiamente humano para su protección y su desarrollo. Bueno, por lo tanto, se habla de el matrimonio, del matrimonio como el fundamento de la familia. Fijaros que en nuestro tiempo, en este momento, posiblemente la palabra matrimonio, el concepto del matrimonio, es el que más atacado ha sido, más que el de familia, más que el de familia. Y de hecho, pues se ha querido, ¿no?, pues decir, bueno, es que hay muchos tipos y modelos de familias, y también se ha pretendido, pues, hablar del matrimonio igualitario, etcétera, pues deformando lo que es la identidad del matrimonio como la unión del hombre y la mujer abierta a la transmisión de la vida, pues queriendo llamar matrimonio a otro tipo de uniones que no tienen absolutamente nada que ver, Y bueno, y entonces cuando decimos que el matrimonio, ¿no?, es el fundamento de la familia, bien, con esto no queremos decir que también estoy seguro que en este momento están escuchando este programa, pues también madres solteras y otras situaciones que claro que se dan, ¿no? Claro que se dan y acontecen, y que sin duda alguna el Señor las acoge y forman parte de la multitud de situaciones en las que el Señor sale a nuestro encuentro y no se avergüenza de ninguno de nosotros, ¿no?, ni en absoluto. Y hay que reconocer que en un tiempo histórico determinado, pues esa especie de respetos sociales, en los que cuando, por ejemplo, una mujer se quedaba embarazada y no estaba casada, pues podía ser vivido, ¿no? Estamos hablando hace muchas décadas, por supuesto, ¿no? Podía ser vivido pues con tal presión social que se podían cometer errores, como por ejemplo el de forzar un matrimonio para tapar ese embarazo, etcétera. O sea, hay que reconocer que hubo un tiempo en el que, bueno, pues faltó la capacidad de asumir también situaciones que, aunque no sean las ideales, el Señor quiere en cada momento salir a nuestro encuentro desde donde estamos, ¿no? Y no se avergüenza de ninguno de nosotros, y es capaz de redimir la historia de nuestra vida. Con lo cual, cuando alguien ha tenido una circunstancia en su vida en la que, por ejemplo, típico caso de la madre soltera, ¿no? A ver, no tiene que vivir con complejo alguno, Pero esto no quiere decir que no tengamos que valorar el matrimonio, porque es que aquí vamos esto es la ley del péndulo, vamos de un lado al otro lado, ¿no? Desde que sea un auténtico drama que casi esté forzando matrimonios nulos y falsos, el forzar un matrimonio porque alguien se ha quedado embarazada, a llegar al punto contrario de que qué más dará si no hace falta papeles, y entonces matrimonio aquí lo que... A ver, es que qué falta de equilibrio existe, ¿no? Existe en el decurso de la historia. Es muy importante el matrimonio. Es la base. Incluso dice este punto del catecismo que incluso antes de convertirse en sacramento, la Iglesia ha reconocido el valor del matrimonio. Dos personas no bautizadas que están casadas, que están en unión civil, obviamente, ¿no?, son reconocidas como matrimonio por la Iglesia.
aunque no hayan recibido el sacramento del matrimonio, pero es que era lógico, porque, claro, ¿cómo iban a recibir el sacramento del matrimonio si no están bautizadas, si no han conocido a Jesucristo? La unión natural del hombre y la mujer en matrimonio no es un invento de la Iglesia, existía antes de Jesucristo, y el Señor ha venido a dignificarlo y a poner su presencia en medio de esa unión para que la gracia de Cristo haga posible el que esa unión sea firme y duradera por todos los siglos, ¿no? Entonces, digamos que en el momento presente estamos, nuestra cultura tiende a despreciar el matrimonio. Es el proceso de construcción de la familia desde la ideología de género, y es muy significativo la progresiva desaparición de términos como matrimonio, esposo, esposa, novio, novia, maternidad, paternidad, filiación. Son términos que van desapareciendo, ¿no? Y entonces, pues eso, pues en vez de matrimonio, pues pareja, ya está. Mi pareja, Esto lo estamos escuchando un montón, O por ejemplo, ¿no? Pues en vez de marido, mujer, cónyuge, ¿no? O en lugar de padre y madre, se dice progenitor. O en lugar de hablar de violencia doméstica, pues se habla de violencia de género. Pero bueno, igual, en vez de hablar de la igual dignidad del hombre y de la mujer, pues igualdad de género, ¿no? En vez de hablar de anticonceptivos y aborto, crudamente, ¿no? Pues derechos reproductivos. En vez de hablar de aborto, hablar de libertad de elegir, En vez de referir verbos como distinguir, discernir, bueno, se habla de discriminar. En lugar de sexuado se habla de sexista. Pues eso, para cuestionar el principio de autoridad o la patria potestad de los padres se habla de parentalidad o familia democrática, ¿no? Bueno, pues en vez de hablar de natural se habla de heteronormativo. O sea, se están inventando toda una serie de términos para querer, de alguna manera, desvirtuar lo que es la familia natural y lo que es el matrimonio como fundamento, ¿no? Como fundamento de esa familia. Por lo tanto, el matrimonio tiene un gran valor. Eso no quiere decir que una vez que se ha constituido un matrimonio indisoluble entre el hombre y la mujer, pues no pueden existir dentro de él muchos riesgos y muchas deformaciones y muchos abusos. Claro que pueden ocurrir. En materia de amor, nada deberíamos de darlo como definitivamente por conquistado. Me refiero a que uno tiene que estar siempre sabiendo que ese compromiso firme y definitivo que existe, ¿no?, en la unión para siempre, no tiene que ser una excusa para que yo, sintiéndome cómodo, sintiéndome seguro, no esté llamado a la conversión, no esté llamado a tener toda la delicadeza que se debe de tener, ¿no?, en el amor. Y hay que, por ejemplo, pues eso, por ejemplo, el Santo Padre suele insistir tanto en que dentro del matrimonio tienen que escucharse palabras como por favor, como perdón, como gracias, porque la estabilidad del matrimonio no tiene que ser nunca, ¿no? Ese compromiso de indisolubilidad no tiene que ser nunca una excusa en la que uno, pues, a la que uno se agarre a ella para no tomar conciencia de la necesidad de merecer el amor, En definitiva, el punto 125, ¿no?, es la gracia del matrimonio, de esa unión estable del hombre y la mujer, fundamento de la familia. Acordaros de cómo hablamos desde el punto de vista del sacramento del matrimonio como un vínculo habitado por el Espíritu Santo, en el que Dios se compromete a que en esa unión del hombre y la mujer Él está asistiendo para configurar todo el resto de la familia. Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla.
Encuentra todos los audios en radiomaria.es.